Bueno, dándole gloria y honra al Señor, dándole gloria y honra al Todopoderoso. En esta tarde iniciamos lo que es este tema que el Señor nos ha regalado hoy para su gloria y su honra. El tema es: mira que la luz que está en ti no sean tinieblas. Es el tema de hoy. Y lo vamos a ratificar con la palabra escrita que está en Lucas capítulo 11, 46 o 35 y 36. Dice: mira pues, no suceda que la luz que está en ti haya a ser tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de las tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Ahí vamos a estar basando esta palabra en esta tarde. Mirad que pues que no suceda que la luz que está en ti haya de ser tinieblas. Es el tema hoy. Amén. ¿Por qué vamos a tomar este tema? Porque es necesario que el cristiano se edifique en el aspecto de lo personal, mirar las cosas que son necesarias para la vida y la salvación de un cristiano. ¿Por qué vamos a tratar lo referente a la luz? Porque si nosotros decimos que andamos en la luz, tenemos que resplandecer como la luz. Ahí dice en el verso 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no tendrás parte alguna de las tinieblas, sino que será todo luminoso. O sea, será todo puesto como una luminaria, será como una luz que resplandece, según ahí Lucas 11, 35, 36. Dice Jesús, ¿verdad?, que Él es la luz del mundo, y si nosotros estamos con Jesús, debemos ser lumbreras también. Amén. Dice Jesús en Primera de Juan, ¿verdad? En Primera de Juan, bueno, vamos a leer primero, sí. En Primera de Juan, dice ahí el Señor muy claramente. En Primera de Juan capítulo 2, versos 9, 10, 11. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, el que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y dice, está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si nosotros seguimos a aquel que dice que es la luz del mundo, ¿verdad? Dice que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. Yo soy la luz del mundo. Y si Jesús dice que es la luz del mundo y nosotros andamos en él, tenemos que andar como él anduvo, porque Jesús dice que él es el que es la luz del mundo. Dice: yo soy la luz del mundo. Amén. Y entonces, si él es la luz del mundo y nosotros estamos con él, dice que debemos de andar en la luz. Por eso el tema de hoy es: mira que la luz que está en ti no sean tinieblas. Amén. Que no sea tinieblas. Porque si nosotros decimos que andamos en la luz y no amamos a nuestro hermano, dice San Juan, Primera de Juan, dice que somos mentirosos. ¿Ah? Dice que somos mentirosos, que si decimos que andamos en la luz y aborrecemos a nuestro hermano, somos mentirosos, dice la palabra. Amén. Porque dice que el que no ama a su hermano, el que no ama a su hermana, dice que
que está en tinieblas, dice que, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿verdad? Pero dice que el que anda en la luz, dice que está en la luz, no aborrece a su hermano. Entonces es una señal de que andamos en la luz de Cristo, porque dice Jesús en San Juan, dice, porque yo soy, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Amén. Amén. Y entonces si nosotros somos parte de la luz, amén, dice que el que anda en la luz ama a su hermano. Y entonces el resplandor es, como dice en San Juan, ¿verdad? Dice que será una lumbrera, o sea, una luz que resplandece, ¿verdad? Ahí hay un hecho que Jesús habla tocante a la luz, ¿verdad? Que si nosotros andamos todavía en tinieblas, entonces nosotros no andamos con Jesús, porque si hacemos las cosas de las tinieblas, entonces nosotros no somos prospectos para ser salvos, si nosotros no alumbramos como antorchas en el mundo, como luz que resplandece. Entonces nosotros mentimos y estamos vituperando el nombre de Jesucristo, porque si no respetamos los mandamientos no podemos alumbrar, ¿verdad? Ahí dice claramente, dice que el que anda en la luz no anda en las tinieblas, sino que alumbra, dice Lucas, ¿verdad? Lucas 11:35, 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna con las tinieblas, o sea, que no está mezclado las cosas de la oscuridad en la vida de nosotros, según para ser cristianos. Estamos hablando de un tema referente a lo que es la luz. Si la luz alumbra, desvanece toda oscuridad. Y entonces si la luz alumbra, desvanece toda oscuridad. Sabemos que la oscuridad es el pecado. Amén. Y sabemos que también las tinieblas es oscuridad. Las tinieblas es oscuridad del ser humano. El ser humano que anda en la luz hace todas las cosas en justicia y en verdad. El que anda en tinieblas hace todas las cosas a ocultas, con mentira, en el cohecho, en las cosas malas que el mundo tiene. Por eso el apóstol Santiago nos habla muy claramente, y quiero que vaya ya a Santiago como el apóstol lo especifica, ¿verdad? En el capítulo 3, versos 3, 14, 15 al 16, dice claramente el apóstol Santiago, no te jactes, ¿sí? Dice, no te jactes. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Dice, ¿por qué? Donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hay oscuridad, ¿sí? Hay oscuridad. No puedes, dice que porque toda sabiduría, dice, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Hay pecado, hay oscuridad. Pero la que desciende de lo alto es justicia y es verdad y es amor. Es gozo, es paz, es contentamiento, ¿verdad? El ser humano hace todas las cosas a la luz, todas las hace con rectitud, todas las hace a la luz de la verdad. Él trae luz, Él es luz. Pero el que hace todas las cosas contrarias con su pasión, hace todas las cosas simuladas
y atrás de él esconde ciertas cosas que no son correctas, entonces esa luz que él dice que tiene no es luz, sino que son tinieblas. Por eso en Mateo 5:20 el Señor Jesús lo hace evidente de que hay un detalle ahí muy importante. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que las de los escribas y de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Sí? Si vuestras justicias no fueren mayores, amén, que las de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Por qué leo esta cita bíblica, hermanos? Porque la simulación del evangelio está en el mundo. Y mucha gente dice ser cristiano, pero no son. Y entonces hay que ver que no seamos igual a esas personas. Tenemos nosotros que ver con el Espíritu de Dios si estamos en lo correcto o si estamos siendo luz para el mundo, para que con nuestro ejemplo otros se conviertan a Cristo, otros vengan al camino de Dios y a la salvación. O estamos siendo, nosotros decimos que somos luz, pero somos tinieblas. Aquí el Señor Jesucristo dice claramente, dice: porque os digo que si vuestras justicias no fueren mayores que las de los escribas y de los fariseos, no podrás entrar al reino de los cielos. ¿Por qué es necesario ver este legado? Que si las justicias nuestras no son adecuadas como cristianos, nosotros andamos todavía en tinieblas, no somos luz. Amén. Porque nosotros a veces como cristianos simulamos ser cristianos, pero no lo somos. Porque la misma Biblia nos desenmascara. En Lucas capítulo 11:42, ahí habla otra vez la palabra. 11:42. Lucas 11:42. Dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza pasáis por alto, la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario de hacer sin dejar aquello. O sea, los fariseos estaban sentados en las cátedras de Moisés. Ahorita todos los cristianos están basados en la Escritura. Todas las denominaciones están basadas en la Escritura. Pero tenemos un problema que tenemos que visualizar y entender para no caer en la misma situación, porque Jesús dice allá que si nuestras justicias no fueren mayores que las de los escribas y de los fariseos, no podemos entrar al reino de los cielos. Luego, ¿qué hacían los fariseos? Dice que hay de vosotros, hay de vosotros, fariseos, que diezmáis y la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasas por alto la justicia y el amor de Dios. Nosotros a veces podemos ser cristianos fariseicos, que estamos sentados en las cátedras de la Biblia y hacemos todo lo que es de las tinieblas y no lo de la luz. Y venimos a ser no ejemplo para los creyentes, para los que no están creyendo, sino que somos tropiezo para la gente que no ha creído. Por eso es necesario que hoy nosotros entendamos esto con la palabra. ¿Qué tenían los fariseos? Dice que diezmaban y que hacían ofrenda, presentaban, diezmaban, pero se les olvidaba el amor de Dios y la justicia. Nosotros decimos que somos cristianos y quizás se nos ha olvidado el legado que tenemos que vivir y enseñar a nuestros hermanos que no se convierten. Que seamos luz, como dijo Jesús: yo soy la luz del mundo. Que seamos luz y no tinieblas, porque si hacemos las cosas que se hacían los fariseos, en vez de ser luz somos tinieblas. Porque la Biblia dice claramente que cuando Jesús viene y evidencia a los fariseos,
La casa de oración la tenían como casa de vendimia, de mercadotecnia. Luego tenía que diezmaban y ofrendaban, pero de las cosas más pequeñas, dice que el enelo y el comino y todas las cosas que eran insignificantes. Pero también se les olvidaba la justicia y el amor. Hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos, pero no aman a su hermano, no aman a su prójimo. Y podríamos estar simulando ser cristianos y no lo somos. Tengamos cuidado de no ser tinieblas, de ser tinieblas en vez de luz. Porque si somos luz, tenemos que alumbrar con justicia y con el amor de Dios, para que nosotros seamos ejemplo de aquellos que no han creído, porque nosotros testificamos de Dios que Dios es veraz. Amén. Que Dios es verdadero. Testificamos, como dice la palabra, somos embajadores representantes de aquel que nos llamó. Y por lo tanto tenemos que cuidar que seamos luz y no tinieblas. Por eso el tema se llama, mira, que la luz que está en ti no sean tinieblas. Porque los fariseos hacían esto, que ellos anunciaban la palabra y enseñaban la palabra, pero no la vivían. Y viene Jesús y los desaprueba. Vemos ahí el capítulo 23 dedicado de Mateo 23, cómo Jesús les dedica todo un capítulo completo de puro reclamo de los fariseos. Y lo vemos ahí que el Señor les dice, hipócritas, generación de víboras. Los trata de una manera reprensible, porque no estaban llevando la palabra del Señor conforme al orden que Él estableció. Dice en Mateo 23, capítulo 2, bueno, en el 1 dice, entonces hablando Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en las cátedras de Moisés se sientan escribas y fariseos. Ahora se sientan todos los hermanos en Cristo, en la palabra, que son las cátedras, es la palabra. Amén. Así que todo lo que les digan que guardéis, guárdalo, hacedlo más. No hagas conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Número 1, ¿verdad? Ellos dicen pero no hacen, porque dice, atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amén. Todas estas cosas hacían. Dice, antes hacen toda obra para ser vistos de los hombres, pues escuchan, dice, ensanchan sus filaterías y extienden su fleco y sus mantos, y llaman las primeras asientos en las cenas de las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones, y en las plazas, que los hombres los llamen rabí, que los reconozcan. Pero vosotros no queréis que os llaméis rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Fija cómo los fariseos tenían una decadencia que Jesús vino y los reprendió. Y si leemos todo el capítulo 23, es muy largo. Ahí nos damos cuenta cuántas cosas hacían los fariseos. Por eso el Señor dice allá en Mateo, dice, si vuestras justicias no fueren mayores que las de los escribas y de los fariseos, de ninguna manera podráis entrar al reino de Dios. Por eso decimos que si mire pues el hermano y la hermana, que si la luz que está en él sea luz verdadera, o es tinieblas, porque las tinieblas oscurecen la luz. Amén. Ahí dice que ataban cargas pesadas, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Hay muchos hermanos que administran a los hermanos con muchas cargas, pero ellos no hacen nada, ellos nomás ordenan. Hermanos, hagan esto, y miren, hermanos, vamos a hacer esto, y hermanos, vamos a cooperen para esto, y hagan esto, y aquello otro. Estamos viendo un perfil fariseico, ¿sí? Fariseico. En vez de ser luz, son tinieblas, porque los hermanos que están afuera, que no han creído y se quieren convertir por ver la hostigación y el uso de la palabra mal, ellos no se convierten, dicen, para andar como ellos y para que nos traigan como ellos y para que nos hagan esclavos como a ellos, ¿sí? Vituperando la palabra.
del Señor. No haciendo lo que el Señor demanda, que si somos limpios, seamos limpios, que seamos verdaderos, que prediquemos con la verdad y estemos con la verdad. Por eso dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará. Amén. 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino aquellos que hayan hecho, amén, sino aquellos que han hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Dice que en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero dice que Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque todas estas cosas tenía y tienen el pueblo de hoy. Una simulación del Evangelio que se ha convertido en tinieblas en vez de luz. Porque no resplandece el proyecto divino de Dios, porque lo oscurecen con muchas cargas, con muchas, ¿cómo se le dice? Con muchas tradiciones, con muchas cosas que oscurecen la palabra y el propósito divino. Que el Señor vino para dar vida y vida en abundancia, para que el hombre sea salvo, para que el hombre sea sanado, para que el hombre sea libertado, para que el hombre tenga una vida eterna. Pero ¿cómo vendrá el ser humano a las plantas del Señor si los que están ahí o los que estamos aquí representando el reino de Dios del cielo aquí en la tierra, pues estamos haciendo obras que no son agradables y la gente de afuera nos está viendo y no convencemos como luz, sino que nos miran todavía de nochecita? Entonces hay que ver, mis hermanos y mis hermanas, que tengamos cuidado. Es un tema de apercibimiento, que tengamos cuidado quiénes somos, si realmente somos o no somos, porque el cristianismo ahorita está sufriendo una crisis de simulación. Es todo simulado, mucha prédica, mucha fervencia, pero no vemos hermanos salvos, hermanos sanados. No está en lo que dijo Jesús en Marcos 16, donde dice, ¿qué dice Marcos 16? Dice que el que cree, ¿verdad?, en Jesucristo lleva unos legados que no se hacen ver ahorita en las iglesias. Porque si se viera este legado de Marcos 16, amén, dice Marcos 16, para la gloria y honra del Señor, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales le seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No resplandece la iglesia de este tiempo en ese legado, porque dice que esas señales le seguirían. Si estas señales se estuvieran señalando en las iglesias, hermanos, las iglesias estarían llenas, porque ahorita está mucho enfermo y mucho endemoniado. Irían ahí y serían libres. Irían ahí y serían sanos. Amén. Estarían las iglesias a reventar, pero este legado no está, porque esto viene del Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, no hay milagros, no hay señales. Señal de que no podemos nosotros decir, o podemos nosotros darnos cuenta si el Espíritu Santo está como lumbrera en la iglesia, que si nosotros alumbramos como luz o estamos alumbrando como tinieblas. Porque si estuviera la luz, todas las cosas que son de la luz, que son estas, estarían en las iglesias y hubiera menos enfermos, menos endemoniados. No habría tanto posesión demoníaca como la hay ahorita. Porque estaría la iglesia con esa luz resplandeciente y el fuego de Dios encendido, ahí quemando toda la basura del mundo, porque es basura del mundo, todo el pecado y todos los demonios y todo lo que se maneja en el mundo es basura de oscuridad y tinieblas, ¿verdad? Rescatando las personas que estaban enfermas o cautivas, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que ver si estamos en la luz de Cristo, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo.
Y si nosotros somos luz del mundo, porque tenemos a Cristo, tenemos que alumbrar y hacer las obras que Cristo hizo, ¿sí? Para que el nombre del Señor de Cristo sea glorificado y también el Padre por medio de Jesucristo. Porque dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Y todo lo que pidieres en mi nombre, yo también lo haré, dice Jesús. Amén. Entonces, si estas cosas no están en los hermanos y en las hermanas, que preocupemos, hermanos, por luchar, por tener esas virtudes que el Señor dice que tendrían los hijos de Dios. Dice que sanarían los endemoniados, serían libertados los endemoniados. Hay por millares de endemoniados ahorita. La mayoría de la gente tiene demonios, ¿sí? Están cautivos de Satanás. ¿Por qué tienen demonio? Porque no vienen las plantas de Jesucristo. Se niegan a oír la palabra. Y no es que sea el humano, es el demonio que está en ellos, que no quiere venir para que esa persona sea salva. Por eso nosotros tenemos que hacer énfasis en que hay un problema en la vida cristiana. No me estoy refiriendo a ninguna iglesia. En la vida cristiana, porque allí vamos todos. Que cada uno de nosotros mire si somos luz o somos tinieblas. Porque si hay luz, como Jesús vino y trajo luz, dice que Él sanó enfermos, libertó cautivos, amén, libertó endemoniados, dio vista, resucitó muertos. Pero esto no debe ser como un legado que tenga que tener obligatoriamente la iglesia, sino que esto dice que le seguiría, o sea, que se iba a manifestar al creyente, que lo iba a tener el creyente, no que anduviera ahí como para hacer fiesta o no, dice que le seguirían esas señales como comprobación de que era aprobado por Jesucristo. ¿Amén? Entonces, si la luz que está en nosotros alumbra completamente, no andando en la simulación de un evangelio fingido, porque mire, cuando nosotros decimos que somos cristianos y hacemos todas las cosas que son de las tinieblas a espaldas del evangelio, escudándonos en el evangelio, nosotros estamos poniendo una máscara, no somos genuinos. Porque si yo digo que soy cristiano y voy a los bailes y me echo unas heladas y luego me echo ahí por ahí pecaditos de esos de adulterio y vengo a la iglesia y me pongo a predicar la palabra y hablo del amor y de la justicia cuando no ando yo en justicia ni ando en amor, o estoy haciendo vituperio a la palabra, entonces soy un hermano simulado, un hermano con simulación cristiana, no con un verdadero evangelio. Amén, hermano. Amén. Que lleve la sanidad al mundo y la liberación al mundo. Por eso estamos hablando hoy de esta manera. Que miremos como hijos de Dios, si somos luz, tenemos que andar como la luz, dice Jesús, porque yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando nosotros estamos en la luz del mundo, alumbrando para el mundo, tiene que manifestarse la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es la que alumbra al mundo, con la justicia, con la verdad, con el amor, con la misericordia. Amén. Él es el que da testimonio de sí mismo en nosotros, que somos hijos de Dios. Por eso tenemos que ver que nosotros andemos en la luz y no en las tinieblas. Mi deseo, hermanos, es que el Señor les bendiga a todos los que nos están viendo y que esto les sirva, ¿verdad?, como una herramienta. Nosotros no estamos juzgando a nadie. Estamos llevando para que sea una herramienta para nuestra vida. Mire, que no seamos simulados, un cristiano simulado, o un hermano con máscara. Porque ya le dijimos que los fariseos tenían el decir y no hacer. Luego ellos se ponían en las cátedras de Moisés y querían que todo Israel anduviera bajo la orden de la ley mosaica, pero ellos no la cumplían. Dice la Biblia en uno de los profetas que aún los sacerdotes en el camino asaltaban y robaban.
y mataban. Y ellos enseñaban en la iglesia. Era un sacerdocio simulado. Y hay mucho cristiano ahorita, simulado, que sí dice ser cristiano y no lo es. Por eso nosotros estamos llevando a cabo esta palabra de exhortación, de apercibimiento, para que todo aquel que oiga la palabra, mire su vida, porque no quiero, que, hermano, que usted se pierda. Recuerde que en Mateo nos dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará, sino aquel que haya hecho la voluntad de mi Padre. Y luego la recomendación también ahí Jesús dice que si nuestras justicias no fueren mayores que las de los escribas y de los fariseos, de ninguna manera podemos entrar al reino de los cielos, mi hermano. Así que si usted y yo andamos de una manera simulada, pues nos van a reprender de arriba, hermanos, porque el Señor vino y reprendió a los fariseos y les dijo a la gente, les dijo al pueblo, hagan todo lo que ellos les enseñan porque están sentados en las cátedras de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen. Y esa sería mi recomendación ahora. Si los hermanos están basados en la Biblia, todo lo que les enseñe de la Biblia, hágalo, hermano. Sígalo, porque es palabra de Dios. Pero no haga conforme al hermano o la hermana que anda en simulación del evangelio como cristiano, cuando no es cristiano. Amén. Mi deseo es que el Señor le bendiga y que le guarde y le dé de ricas bendiciones. ¿Dónde está, Miguel? Amén. Ya está. ¿Ya le pagaste? Sí.